Este incidente ocurrió poco después de mudarme a mi nuevo apartamento, y fue bastante extraño. Sucedió hace casi 2 años, pero el recuerdo permanece vívido en mi mente. El apartamento al que me mudé era relativamente nuevo, con menos de una década de antigüedad. Parecía estar bien mantenido, y el complejo no era extenso, constaba de 2 edificios con solo unas pocas unidades cada uno. Había un estacionamiento central para los residentes. Mi apartamento tenía un dormitorio, un baño, una cocina y una sala de estar. Además, había 2 armarios, uno en el dormitorio y otro con propósitos de mantenimiento, que albergaba el calentador de agua y otros servicios. Después de terminar de mudar mis pertenencias, un proceso bastante complicado, comencé a organizar todo en su lugar designado. Una empresa de mudanzas me ayudó a llevar mis cosas a la unidad del segundo piso, haciendo que el proceso fuera manejable. En la primera noche, mientras organizaba mis pertenencias y tomaba decisiones sobre su ubicación, me encontré en el armario de servicios, contemplando dónde guardar ciertos objetos. Mientras exploraba el armario de servicios y reflexionaba sobre su propósito, noté una característica inusual. En la esquina trasera, oculta detrás del calentador de agua, había un panel de tamaño considerable, casi al nivel del suelo. Mi atención detallada me hizo consciente de ello, y al inspeccionarlo más de cerca, parecía una puerta que conducía a algún lugar a través de la pared. Sin embargo, la falta de un mango o algún medio evidente para abrirla me desconcertó. Después de explorarla brevemente, no pude entender su función. Decidí dejarlo así y continué organizando mis pertenencias hasta que me retiré a descansar. Me fui a la cama alrededor de las 11 de esa noche. En medio de la noche, me desperté de repente. El entorno estaba completamente oscuro y en silencio, y rara vez experimentaba tales despertares. Después de unos momentos, un ruido tenue llegó a mis oídos, similar al sonido de alguien caminando dentro de mi apartamento. Paralizado de incredulidad, me quedé en la cama, cuestionando la situación. Me tranquilicé recordando que había cerrado con llave la puerta. Luego, el recuerdo del panel peculiar que había notado anteriormente cruzó mi mente. ¿Podría ser una puerta real que conducía a un apartamento vecino? Me pregunté sobre mis vecinos y quién podría estar viviendo allí. Mientras tanto, los pasos se acercaron, y la puerta de mi habitación comenzó a crujir al abrirse. Lleno de temor, cerré los ojos, simulando estar dormido, deseando desesperadamente un resultado no amenazante. El intruso entró, dio unos pasos y luego se detuvo. Permaneció inmóvil, parecían ser unos agonizantes 2 o 3 minutos. Abrumado por la tensión, no pude soportar el silencio por más tiempo y abrí los ojos con cautela. La figura, eclipsada por la oscuridad, parecía ser un hombre parado a unos 3 metros de distancia en mi dormitorio. Sin detalles discernibles, cerré los ojos nuevamente, rezando en silencio por su partida, confiado en que mi fingida dormida no había sido notada. Eventualmente, la presencia misteriosa se dio la vuelta y salió, retrocediendo sus pasos. Aunque no escuché la puerta principal, el sonido de la apertura y cierre del armario confirmó su partida. Permanecí inmóvil durante un periodo prolongado, lidiando con el encuentro surrealista. Eventualmente, reuní el valor para inspeccionar completamente mi apartamento. Para mi alivio, todo parecía sin alteraciones. Después de esta inquietante noche, regresé a la cama. Al día siguiente, decidido a resolver el misterio, me dirigí directamente a la administración del edificio. El personal era limitado, y le informé a una mujer en la recepción sobre el inquietante incidente. Ella estaba perpleja, me escuchando atentamente. Al divulgar el número de mi apartamento, me informó que el apartamento al lado del mío estaba desocupado. Esta revelación me dejó asombrado. El personal del apartamento realizó una inspección y los guié hacia el panel peculiar. Aunque ofrecieron taparlo, opté por mudarme. La experiencia inquietante levantó sospechas, considerando la posibilidad de que alguien del complejo de apartamentos pudiera haber ingresado a mi unidad.
Si la unidad vecina estaba realmente desocupada, los empleados serían los únicos con acceso a las llaves. Incierto sobre la identidad del intruso, decidí mudarme rápidamente. Con la mayoría de mis pertenencias aún empacadas, me fui rápidamente. El enigma de esa noche sigue rondando en mis pensamientos. Después de mudarme a mi nuevo apartamento, ocurrieron algunas situaciones extrañas. Esto fue hace varios años, y era un lugar más antiguo situado en las afueras de la ciudad. Debido a restricciones financieras, era lo mejor que podía permitirme en ese momento. El apartamento, ubicado en el quinto piso de un edificio relativamente alto, era una unidad compacta de un dormitorio. Desempaquetando mis pocas cajas, aprecié la ubicación conveniente y el espacio adecuado que me proporcionaba. En mi pasillo, había alrededor de 15 unidades más. Durante el proceso de trasladar mis pertenencias del automóvil a mi apartamento, noté a un hombre saliendo de su unidad por el pasillo en el último viaje. Fue el primer vecino que encontré. Después de completar las tareas de mudanza, pasé el resto del día desempacando y, al caer la noche, ya tenía todo resuelto. Con los próximos días libres en el trabajo, me di el gusto de comer algo y me quedé despierta hasta tarde, saboreando la relajación en mi nuevo hogar. Tarde en la noche, mientras veía televisión, escuché un golpe en mi puerta, lo cual me pareció extraño ya que era casi medianoche. Aproximándome con precaución, miré por la mirilla y reconocí al hombre que había visto en el pasillo anteriormente, uno de mis vecinos. A pesar de la hora tardía, decidí contestar. El chico, que se presentó como Alejandro, era alto, medía alrededor de 1,80 m, con gafas y cabello hasta los hombros. Extendió un saludo amistoso, estrechó mi mano y mencionó que vivía en el pasillo. El chico parecía un tanto incómodo, y todo el encuentro se sintió un poco peculiar. A pesar de la extrañeza de la situación, aprecié su esfuerzo por presentarse. Después de intercambiar cortesías, hubo una pausa incómoda, y luego Alejandro sugirió que tomáramos café en su casa. Declinando educadamente, expliqué que era tarde y que me iba a la cama. Preguntó si estaba seguro, y al confirmarlo, lo aceptó y cerré la puerta. Volviendo a mis actividades, no estaba particularmente cansada, pero me sentí inquieta por la presentación de medianoche. Al día siguiente, me quedé en casa después de hacer las compras de la mañana, organizando mis pertenencias y haciendo varias tareas. Sin embargo, nuevamente, por la noche, hubo un golpe en mi puerta. Era Alejandro. Curiosa, abrí la puerta para ver qué quería. Alejandro me saludó y mencionó que creía que mi correo había sido entregado por error a su casa. Afirmó tener un paquete para mí. Aunque un poco desconcertada, estaba interesada en ver que se había entregado por error. Alejandro sugirió que lo recogiéramos de inmediato, y estuve de acuerdo. Lo seguí por el pasillo hasta su apartamento, a solo unas puertas del mío. Al entrar en su apartamento, noté que estaba algo descuidado. Alejandro tenía una sala de estar en la zona principal y un dormitorio a un lado, similar a mi propia disposición. Mientras entrábamos, mencionó que había guardado el paquete en su dormitorio para guardarlo de manera segura. Siguiéndolo al dormitorio, observé que había pocos muebles. Sin embargo, tan pronto como entré, Alejandro se movió rápidamente detrás de mí, y la puerta se cerró de golpe. En pánico, corrí hacia la puerta, tratando de abrirla, pero escuché un clic, y la puerta se cerró con llave. Al darme cuenta del peligro potencial, me regañé por entrar a su apartamento solo tarde en la noche. Su afirmación de recibir uno de mis paquetes parecía dudosa, y me preguntaba por qué creería tal historia. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, permaneció en silencio. Al recuperar mi teléfono celular, intenté llamar a la ayuda, pero no había señal adentro, haciendo inútiles mis esfuerzos. Incierta sobre el paradero de Alejandro, inspeccioné con precaución el dormitorio escasamente amueblado, un colchón en la esquina, una alfombra y una mesita de noche. La ventana, cubierta con una cortina oscura, frustraba mis intentos de ver afuera o abrirla.
La situación se volvía cada vez más inquietante. Sintiéndome desesperada, grité pidiendo que alguien me dejara salir, pero mis súplicas no obtuvieron respuesta. Frustrada, recorrí la habitación buscando una solución, pero parecía que no había salida. A medida que pasaba el tiempo, la urgencia de la situación se hundía en mí, obligándome a idear un plan. Los intentos repetidos de usar mi teléfono resultaron inútiles debido a la falta de señal. En un último intento, me acerqué a una pared que compartía un límite con el apartamento vecino. Los golpes inicialmente no obtuvieron respuesta, lo que me llevó a intensificar mis esfuerzos. Comencé a golpear la pared vigorosamente, causando algunos daños. Recurriendo a usar mi codo, lo embestí con fuerza contra la pared, resultando en una rotura. Simultáneamente, elevé mi voz, gritando y golpeando la pared con la esperanza de que alguien cercano escuchara mi angustia. Después de aproximadamente un minuto de golpes y gritos persistentes, la puerta de la habitación se abrió de par en par. Alejandro estaba ordenándome que me detuviera. Imperturbable, avanzó hacia mí. En un intento desesperado de protegerme, agarré una pequeña mesita de noche en la habitación y la sostuve en alto. A pesar de mi defensa improvisada, Alejandro continuó su avance. Temiendo por mi seguridad, le empujé la mesita para crear suficiente espacio y corrí para salir de la habitación. Dirigiéndome directamente hacia la puerta, luché por abrirla, pero Alejandro intentó sujetarme. Justo cuando luchaba por mantenerme dentro, escuché pasos acercándose por el pasillo. Aprovechando la oportunidad, grité con todas mis fuerzas. A medida que la persona se acercaba, Alejandro se rindió y huyó corriendo del apartamento por el pasillo. La persona en el pasillo mencionó que vivía al lado y se había preocupado por el alboroto. Mientras corría de regreso a mi apartamento, le expliqué rápidamente la situación alarmante. La policía fue llamada, pero desafortunadamente, Alejandro huyó antes de su llegada. Sin embargo, las fuerzas del orden lograron localizarlo poco después. Me considero afortunada de haber escapado del percance, y estoy especialmente agradecida de que mi vecino intervino para investigar la perturbación. Este es el inquietante relato de nuestra experiencia cuando mi esposa y yo nos mudamos a nuestra nueva residencia hace un par de años. La impresión inicial de la casa fue positiva, ambos quedamos cautivados por su encanto. El vecindario parecía agradable, y el interior de la casa cumplió con nuestras expectativas. Reconociendo la necesidad de una decisión rápida, hicimos prontamente una oferta al precio completo, la cual los vendedores aceptaron. La emoción nos embargó mientras anticipábamos mudarnos a lo que creíamos sería un hogar ideal. Pocos sabíamos que sucesos inquietantes se desenvolverían pronto. En aproximadamente una semana de instalarnos, mi esposa y yo fuimos despertados abruptamente por golpes persistentes en nuestra puerta principal. Mirando el reloj, descubrí que eran las 2 de la madrugada, una hora inusual para tal actividad. Decidí investigar, tranquilizando a mi esposa, y bajé las escaleras. Los golpes persistieron mientras descendía, pero curiosamente, cesaron al llegar abajo. Al acercarme a la puerta principal, miré por la mirilla y no vi a nadie. Al abrir la puerta e inspeccionar los alrededores, no detecté señales de la presencia de nadie. La calle parecía vacía, sin personas ni vehículos que se fueran. Perplejo, regresé al interior y eventualmente volví a dormir, atribuyendo el suceso a un posible error o malentendido. Unos días después, a plena luz del día, mi esposa y yo escuchamos golpes en la puerta trasera de nuestra casa mientras ambos estábamos en casa en la cocina, situada al frente de la casa. Nos pareció extraño, ya que las personas suelen usar la entrada principal. Al acercarme a la puerta trasera, los golpes cesaron, y al llegar, no había nadie a la vista. A pesar de abrir la puerta y explorar el patio trasero, no encontré rastro de nadie. Simultáneamente, mi esposa miró por las ventanas delanteras pero no vio a nadie acercarse.
Cruzó por nuestras mentes la posibilidad de que la misma persona fuera responsable de ambos incidentes, marcando la continuación de eventos peculiares. Varios días después, mi esposa y yo descubrimos que nuestro buzón había sido derribado, yacía en el suelo como si lo hubieran atropellado. Tras este incidente, pasó aproximadamente una semana sin ocurrencias inusuales, al menos, ninguna de la que fuéramos conscientes. Entonces, una noche mientras ambos dormíamos, fui despertado por un ruido extraño. Sonaba como algo golpeando la ventana del dormitorio en el segundo piso. Esto era particularmente extraño dada la altura de nuestro dormitorio. Me incorporé y lo escuché nuevamente, como si alguien estuviera arrojando algo a la ventana, quizás una piedra. Frustrado, me acerqué a la ventana para investigar, pero no pude ver a nadie afuera. A pesar de esperar y observar, la persona permaneció oculta. Podría haber sido visto en la ventana, y la oscuridad dificultaba ver lugares de escondite. Después de unos 10 minutos sin más disturbios, regresé a la cama, aún desconcertado por estos eventos inquietantes. El siguiente y último incidente ocurrió 2 días después, durante el fin de semana. Estaba despierto mucho más tarde de lo habitual, terminando algún trabajo en la sala de estar. Eran después de la medianoche, y la mayoría de las luces de la casa estaban apagadas. Mirando por la ventana al azar, vi a alguien caminando por la entrada. Esta vez no me vieron, y dudé que pudiera. Inicialmente incapaz de identificarlo, a medida que se acercaba, me di cuenta de que era nuestro vecino de al lado. Sorprendido, me agaché para evitar ser visto. Cuando llegó a la puerta principal, llamó. Caminé rápidamente para enfrentarlo. Al acercarme a la puerta, me vio a través de la ventana, y al hacer contacto visual, salió corriendo. Ahora consciente del culpable, estaba incrédulo. Inseguro de qué hacer, planeé hablar con él al día siguiente, pero cuando fui a su casa, no respondió a la puerta. Afortunadamente, nada extraño ocurrió después de eso, y él se mudó de la casa hace aproximadamente un año.